redes sociales a tu iglesia, El Camino Comunidad Cristiana. Señor, aprovecho este momento para pedirte que tú bendigas esta palabra. No sé exactamente quién la va a escuchar, pero yo sé que será multiplicada. No nada más va a ser gente del Camino Comunidad Cristiana, sino mucha gente más. Y por eso te bendigo. También, Señor, pongo en tus manos a Verónica Bautista, que sintió en su corazón el orar por una amiga que ya es una persona mayor, que se llama María Magdalena Macías. Ella está presentando un dolor abdominal agudo. Ella se encuentra pues muy enfermita desde el mes de agosto y por eso nos pidió que clamáramos a ti por ella. Así que desde aquí enviamos una palabra poderosa, porque no es la mía, no es la de los pocos que estamos aquí, sino es la palabra de Cristo Jesús, que si nosotros nos poníamos de acuerdo, basta que dos se pongan de acuerdo para que el Señor haga un milagro. Bueno, pues todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces, mis amados, a iniciar con esta predicación. Y lo primero que les invito, ahí donde se encuentren, que abran sus Biblias. Yo espero que tengan sus Biblias muy listas ahí, en Mateo capítulo 24, versículos 3 al 8. Mateo 24, 3 al 8, que dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Acompáñenme ahora a el pasaje paralelo que nos presenta Lucas en el capítulo 21 y el versículo 11. Voy a leer exclusivamente el 11, que dice: Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Bueno, no pretendo dar una cátedra acerca del coronavirus. Yo creo que todos los medios y las redes sociales nos han saturado, que bueno, yo creo que cada uno de los que me están escuchando y viendo, podemos decir que son, si no expertos, bien conocedores de este virus. Más bien, lo que queremos es enmarcar esta plaga dentro de los pasajes que hemos leído, porque tanto Mateo como Lucas nos hablan de pestilencias. Ambos escritores, Lucas y Mateo, nos hablan de guerras y rumores de guerras que hemos estado viviendo, no nada más en esta década, que por cierto no ha terminado, y también de levantarse nación contra nación y reino contra reino, que es cosa habitual en este planeta. También hemos vivido hambrunas y terremotos en todo el mundo, en lugares donde nunca temblaba, ahora están diciendo que tembló. Bueno, todo esto forma parte de lo que le llama nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, principio de dolores. Principio de dolores. Es decir, Él nos advirtió que era necesario que todas estas cosas sucedieran. Pero ahora sí quiero hacer una pregunta que quizá ustedes también se han hecho muchas veces. Y no voy a hablar de todas las demás cosas que acabo de mencionar, sino me voy a centrar en esta pregunta: ¿por qué permite Dios el COVID-19? ¿Por qué permite Dios que
este virus esté atacando en todo el planeta. Y voy a hablar acerca de cuando menos 3 razones por las cuales, a la luz de la palabra de Dios, Dios está permitiendo estas cosas. La primera, por cierto, es muy cortita, porque es evidente. Y sería, primero, porque nos alerta de que el Señor Jesucristo está por regresar. El Señor Jesucristo no tarda en venir. Entonces, es una señal. Él quiso dejar varias, las que hemos mencionado, pero hablando de las pestilencias, Él quiere advertir a todo el mundo de que Cristo Jesús está por regresar a nuestro planeta, y es algo que nosotros no debemos de olvidar. ¿Por qué va a regresar? Número 1, porque Él lo dijo. Número 2, porque los ángeles también lo dijeron. Número 3, porque los apóstoles en sus cartas confirmaron esta enseñanza. Y bueno, desde los profetas, el profeta Daniel nos dice por qué Él tenía que regresar. Miren, aunque Jesucristo ya vino, hay muchas cosas que están pendientes. Lo que sí concluyó nuestro Señor fue la redención del ser humano y la derrota de Satanás. Ambas cosas pasaron en la cruz de Cristo, pero muchas otras no fueron concluidas. Y no es de que las haya olvidado o le haya fallado su plan, sino está establecido que Él iba a estar en este planeta en 2 diferentes etapas. La primera sucedió hace 2000 años, pero la segunda apenas viene, está por suceder. Entonces, Él viene a concluir varias cosas. ¿Qué cosas? Bueno, el profeta Daniel dice que Él tiene que terminar con el pecado. Aunque el Señor triunfó sobre el pecado, sobre la maldad y nos redimió, todavía el pecado está ni siquiera, digamos, a la vuelta de la esquina. El pecado nos rodea. Vivimos en un mundo en donde, además de enfermedades, hay guerras, el poderoso abusa del débil, hay muchas injusticias por donde ustedes quieran verlo. Y eso tiene que ser corregido. Miren, el Señor cuando regrese va a corregir el reino mineral, va a corregir los agujeros que se han hecho en la capa de ozono por una mala administración del ser humano, va a enderezar el reino vegetal, el reino animal y con mayor razón el reino de los humanos. Así que Él viene a poner en orden toda la creación, que cayó en desorden a partir de que el hombre desobedeció a Dios. Entonces, las plagas como el COVID-19 nos alertan de que Cristo ya no tarda. Le hemos llamado a todas las cosas, a esas 5 cosas que mencioné, le llamamos principio de dolores, porque ese nombre es el que le dio el Señor Jesucristo. Número 2, también el Señor permite estas plagas, esta pestilencia, para arrepentimiento de los incrédulos. Todavía hay muchas personas en el mundo que andan haciendo y viviendo en maldad, que son egoístas, que anteponen sus necesidades a las necesidades de los demás, que ni aman a Dios, ni se aman a sí mismos, ni aman a su prójimo como a sí mismos, que este es el equilibrio que Dios quisiera para todo el ser humano. Y esta es una excelente oportunidad para que la iglesia de Cristo, los que ya hemos conocido esta gran verdad, que Cristo vive, que Cristo es el Señor, que Cristo dio su vida por nosotros y que Él puede transformar nuestra vida. Él nos pasa de muerte a vida, como lo dice Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, no verá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sí, pero hay mucha gente que no lo conoce, no sabe estas cosas.
Y es una excelente oportunidad para que la iglesia de Cristo, aunque sea con tapabocas, aunque sea con los cuidados, que nosotros hemos sido pioneros, cuando menos de esta ciudad, en prodigarnos unos a otros, bueno, aún así, con nuestra vida, con nuestro gozo, le digamos al mundo, ¿por qué no estamos tristes en medio de plagas como esta? Porque tenemos esperanza, que nuestro Señor, que nuestro Redentor viene pronto. Es tiempo de predicar el Evangelio, es tiempo de anunciar buenas nuevas de salvación a aquellos que todavía están perdidos. Miren, la palabra clave se llama arrepentimiento. Es lo que nosotros tenemos que predicar a todo el mundo y a toda criatura. Arrepiéntate. Esto pasa desde la antigüedad. Quisiera que me acompañaran al libro de Amós, profeta Amós, para que veamos en el capítulo 4 y versículo 10 la siguiente palabra de parte de Dios. Dios está hablando contra su pueblo y les dice: envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Dios. Quiere decir que esta plaga Dios la permite para que nos arrepintamos, toda la humanidad, todos necesitamos arrepentirnos. Y entonces esta es una buena oportunidad, como les decía, para que la iglesia anuncie esa convocatoria. Arrepiéntanse. Yo quiero decirles que no siempre cuando nosotros prediquemos en medio de estas plagas, la gente nos hará caso. Pero habrá gente que sí. Quizá la gente que menos nos esperamos va a aprovechar esta oportunidad para decir: me voy a acercar a Dios. Creo que voy a aprovechar esta oportunidad. Y quiero que me acompañen ahora a el libro del profeta Jonás, capítulo 3, y voy a leer los versículos 4 al 10. Jonás fue enviado a una ciudad que se llamaba Nínive, una megalópolis de aquel tiempo. Esto es antes de Cristo, pero ya era una ciudad muy grande. Me imagino que guardando las debidas proporciones con todos los servicios que ofrece una ciudad contemporánea. Quizá lo más atrasado sería el transporte, pero todo lo demás era proporcional a lo que tenemos nosotros. Y dice así, dice: y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón? Perdón, me estoy equivocando, estoy en Joel, perdón. Ahorita me voy a Jonás. Ok, perdón. Jonás, capítulo 3, versículos 4 al 10, que dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Una forma poco dulce, poco amable de compartir las buenas nuevas. De hecho, yo no le llamo a esto buenas nuevas. ¿Ustedes cómo le llamarían? Malas nuevas, malas noticias. Dice el profeta Jonás: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Quiere decir que también Nínive entró en cuarentena. De aquí a 40 días esa ciudad iba a ser destruida. Verso 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, esto es como si fuera un ayate, con lo que se hacían los sacos para almacenar granos en la antigüedad. Ahora son de plástico, pero antes eran de fibras rugosas que tenían pequeños piquitos. Bueno, eso la gente se lo ponía como una camisa, o más bien dicho, como una camiseta sin nada abajo,
para mostrar arrepentimiento, para mostrar dolor por algo que estuviera pasando. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio también él, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aquí está un propósito que podríamos aplicar del COVID-19. Dios permite estas plagas para que nosotros como humanidad nos arrepintamos y le digamos: me voy a volver de mi mal camino, me voy a convertir de la rapiña que hay en mis manos. No es casualidad, desde mi punto de vista, que Dios permite esta plaga cuando en varios estados de la República Mexicana se está legislando para ver si matamos a los niños. En este país en el que proclamamos que no hay pena de muerte y nos ufanamos y criticamos a Estados Unidos porque todavía hay pena de muerte y decimos: están en la época de la barbarie. No, nosotros castigamos, pero no matamos a nadie. Aquí se está pretendiendo en varios estados legislar para darle pena de muerte a las personitas más hermosas, más puras, más lindas, que ni siquiera han nacido. Yo creo que Dios nos está diciendo: México, reflexiona en lo que estás haciendo, porque si no, te pueden venir cosas peores, porque yo soy Dios. Para eso sirve el COVID-19. Algunos no nos harán caso, pero otros sí nos harán caso, sí se arrepentirán de sus malos caminos. Esta palabra también fue el mensaje de Juan el Bautista. En el libro de Lucas, capítulo 3, versos del 3 al 8, leemos lo siguiente. Lucas capítulo 3, versículos del 3 al 8, encontramos las siguientes palabras. Dice: y él fue por toda la región, estoy hablando de Juan el Bautista, él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Este pasaje está en Isaías capítulo 40, versos 3 al 5, pero se repite en la cita que yo les acabo de dar. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hagan frutos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Esa era la predicación
de Juan el Bautista, la persona que precedió el mensaje y a la persona de Cristo Jesús. Él fue el profeta que estaba esperando Israel, porque quiero decirles que después de Malaquías habían pasado 400 años de silencio. La nación estaba segura que Dios se había olvidado de ellos. Sin embargo, se levantó Juan el Bautista, de quien el Señor Jesucristo dijo meses más tarde: ningún descendiente de mujer ha sido tan poderoso en su palabra y en su unción como Juan el Bautista. Y vaya que hacía muchos años, muchas décadas, se había levantado Elías y Eliseo. Pues el Señor dice, se quedan abajito de Juan el Bautista. Y el mensaje de Juan era claro. Él decía, yo no soy el Cristo, porque el pueblo lo confrontó. Le preguntaban, ¿eres tú aquel que había de venir? Y él decía, no, yo no soy, pero atrás de mí viene el que sí es, del cual no soy digno de desatar o de atar su calzado. El mensaje de Juan el Bautista fue un mensaje de arrepentimiento. Ahora vamos a el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 y verso 19. Aquí tenemos al apóstol Pedro, después de dar un mensaje poderoso de salvación que dice, voy a leer desde el 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese es el mensaje que la iglesia tiene que estar dando estos días cuando la plaga del COVID nos está asolando, y nos asola de dos formas: con muerte física, pero también con temor, también con miedo. Y como decía la pastora Raquelita, debemos de ser precavidos. Y es por eso que en esta ocasión tenemos un edificio vacío, pero nuestra iglesia está viéndonos y escuchándonos en sus casas, en sus teléfonos, en sus televisoras, en sus computadoras, y de esta forma no separa el mensaje que Dios tiene para la iglesia. Por cierto, me encantó un mensaje que he visto en redes sociales que dice, la iglesia de Cristo no cierra sus puertas las 24 horas, los 365 días del año. Lo que hemos cerrado son nuestros edificios, pero la iglesia está de pie, la iglesia está trabajando, la iglesia está viva, la iglesia tiene gozo, como lo veremos más adelante. Entonces, amados, la palabra clave que debemos de tener a flor de piel en estos días no es el COVID, no es el coronavirus, no es el sarampión, no es ninguna otra plaga, sino que debe de aflorar en nuestra boca: arrepiéntanse, porque el Señor Jesucristo no tarda en regresar. Hoy es tiempo de que te arrepientas, familia. Hoy es tiempo de que te arrepientas, vecino. Hoy es tiempo de que te arrepientas, amigo. Reflexiona cómo está tu vida. Haz exactamente lo que hizo la ciudad de Nínive, empezando desde el rey hasta el último de los habitantes. Vamos, hasta los pobres animalitos que no la debían ni la temían, los pusieron en ayuno, los pusieron en cilicio también, les adaptaron unas túnicas para que aún los animalitos estuvieran sufriendo 3 días. Pero eso que hicieron, llegó y tocó las puertas del reino de los cielos. Y Dios dijo, creo que estos realmente se han arrepentido. Así que lo que yo dije que haría, no lo voy a hacer. Que era la oración, si me permiten llamarle así, o el deseo del rey. Vamos a hacer estas acciones a ver si Dios tiene misericordia de nosotros. Pues eso llegó a las puertas del reino de los cielos y Dios los perdonó.
Termino con el punto número 3. Este debe de ser un tiempo de gozo para la iglesia. ¿Por qué de gozo? Bueno, vamos a ver qué dice el Evangelio de Lucas. Vamos a regresar a ese Evangelio. Incluso vamos a regresar al capítulo 21, pero vamos a leer lo que dice el versículo 28. Repito, Lucas 21, 28, que dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cercana. Cuando estas cosas, como guerras y rumores de guerras, contra que se levanta nación contra nación y reino contra reino, cuando vean hambres, cuando vean pestilencias, cuando vean terremotos, entonces erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué significa erguíos? Significa dejen de estar agachados, dejen de estar jorobados. ¿Cuándo estamos agachados o cuándo estamos jorobados? Cuando nosotros estamos padeciendo alguna situación que no es nada agradable. Entonces estamos flexionados, quizá orando, quizá clamando a Dios. No es malo, pero lo que el Señor nos dice es: levántense, levanten su cabeza. Y la pregunta sería: ¿y por qué lo vamos a hacer, Señor? ¿Que no sabes lo que está pasando? No, Él dice, la respuesta Él nos la da: porque la redención de ustedes está cercana. Es decir, Cristo viene pronto. Entonces, no es tiempo de caras largas, no es tiempo de estar lamentándonos, estar llorando. Es tiempo de decir: Señor, gracias por la advertencia para toda la humanidad. Dame tiempo para hablar con mi familia, aunque sea por teléfono, con los vecinos, con los amigos, los compañeros de escuela o de trabajo, en tanto podamos hacerlo. Y concede que el trabajo que me tocaba hacer y que no he estado haciendo, permíteme hacerlo ahora. Amados, 3 cosas les he mencionado. Esto es una alerta que nos habla de nuestra redención, de que Cristo viene pronto por nosotros. También es una oportunidad para predicar con más fervor a los incrédulos, nos hagan o no nos hagan caso. No se les olvide, nosotros no estamos llamados a convertir, sino somos llamados a compartir la palabra de Dios. El convertir le toca al Espíritu Santo. A nosotros nos toca dar las buenas nuevas de salvación. No me agrada la forma como Jonás predicó, pero sí dijo la verdad. No dijo buenas nuevas de salvación y de perdón. Él dijo: prepárense, porque les quedan 40 días y ya ahorita réstense 6 horas, porque ya nada más en ese tiempo esta ciudad será destruida. No quedará piedra sobre piedra, el ganado y todas las personas que están aquí morirán. Fue drástico, pero Dios permitió que ese mensaje taladrara el corazón desde las autoridades. Ojalá que así pase en nuestro país. Como quisiéramos que las autoridades de nuestro país tuvieran respeto y consideración para las cosas de Dios. Nos agradaría mucho. Bueno, pues es tiempo de anunciar que esta es una oportunidad para arrepentir. Cómo me encantaría que los congresos de cada uno de los estados dijeran: creo que es tiempo de romper todas estas iniciativas de muerte y pensar en salvar vidas y no cómo destruirlas. Finalmente, es tiempo para que cada uno de nosotros, amada iglesia, esté más cerca de Dios, permanezca en Dios. No se les olvide lo que dijo el Señor
en el Evangelio según San Juan capítulo 15, permanezcan en mí y yo en vosotros. Si permanecen en mí y yo en ustedes, entonces ustedes van a dar mucho fruto, pero separados de mí no van a poder hacer nada. Y nada es nada. Así que acerquémonos más a Dios. Y que Dios me los bendiga. Tomen precauciones. Hemos sido, como lo dije en un principio de esta predicación, hemos sido pioneros, pero no del temor, no del miedo, porque el miedo paraliza. En cambio, la precaución nos ayuda a hacer cosas positivas en favor de nosotros. Y es una buena oportunidad para, en lugar de acaparar, porque yo me he dado cuenta que hay muchas gentes que están acaparando y han causado escasez, en lugar de hacer eso, compartamos lo poquito que tengamos para beneficio de nuestros semejantes, sin importar su credo, sexo, sin importar su afiliación política, sin importar ninguna de sus características. Es una buena época de ayudar a nuestro prójimo. Amados, que Dios les bendiga. Seguimos conectados por este medio y pues les mando un abrazo. Como es vía electrónica, abrazos y besos. Nadie me puede multar ni regañar por hacerlo desde aquí. Los dejo con la pastora Raquelita.